G. Estudio analógico del registro óntico. Observemos, ante todo, que el ente individual evoluciona en sentido del tiempo trascendente y que desde el punto de vista temporal consiste en una sucesión real de estados físicos instantáneos y característicos. A cada uno de estos estados físicos pone término individual la matriz esencial del designio, término individual que se realiza exteriormente al ser en sí del ente. Por eso, desde la perspectiva de la facultad de registro que opera exteriormente al ser en sí, el proceso del ente consiste en una serie de fases formales, instantáneas y sucesivas. Es la serie óntico-temporal. Cada una de tales fases individuales, en su instante, es un ente individual con un valor evolutivo característico. Se comprende así que el contenido del registro óntico, la serie óntico-temporal, no es más que una huella física plasmada por el ente durante su paso existencial por el plano material. Pero al hablar de huella y de paso, estamos empleando conceptos de la analogía vial, analogía que aquí nos puede prestar inestimables servicios para explicar el problema de la inferencia de la función continua a partir de la serie óntico-temporal. Como de costumbre, antes de extraer una conclusión, hemos de establecer las correspondencias analógicas necesarias. En este caso, también vamos a reflexionar sobre la relación de complemento esencial que vincula al camino con el caminante. Un camino existe por los pasos del viajero que lo va caminando. Pero, si bien el camino existe por el caminar del viajero, no es menos cierto que el camino es el supuesto del caminante, el fundamento de su andar. Lo camino es el fundamento donde se asienta el ser de lo caminante. Lo camino, en una base última, es el soporte real de lo caminante, aquello externo que más se aproxima a su ser en sí y que por eso lo fundamenta y sostiene. En el andar del caminante está implícito el camino que anda, no como algo que por ser externo pueda ser suprimido sin consecuencia, sino como un complemento esencial del acto de caminar. A pesar de que lo caminante tiene su propio ser y manifiesta su esencia característica, a la cual lo camino le es exterior, no se puede suprimir el ser camino sin que desaparezca también el ser caminante. Y a este complemento esencial del caminante, que es el camino, se lo debe inferir de los pasos del viajero, pues está implícito tras esos pasos a los que fundamenta y sostiene. De manera análoga, consideraremos al ente individual como un viajero que se desplaza sobre el camino de la función continua del proceso evolutivo. En el marco alegórico de la función continua como camino, podemos suponer que el ente individual es una especie de viajero que se desplaza por el camino de una función continua. Por ejemplo, por la curva espiriforme de la figura 48. Con estas condiciones ocurre que cada punto del camino, es decir, de la curva, es propio del ser en sí, solo apreciable por el aspecto belleza. Pero sobre cada uno de esos puntos hay siempre una fase formal instantánea, un término formal individual que la matriz esencial causa en la naturaleza equina universal. Estos caballos ónticos, instantáneos y sucesivos, son apreciados en todo momento por el aspecto logos del demiurgo, y desde luego también por el hombre, por cuanto constituyen el acto del ser para el hombre o designio caballo. De este modo, el contenido del registro óntico consiste en la serie real de fases formales instantáneas y sucesivas del ente individual, al desplazarse evolutivamente por el camino de la función continua, es decir, consiste en la serie óntico-temporal de viajeros que han transitado el camino del proceso continuo, desde su origen arquetípico hasta la última actualidad óntica. El registro óntico, por ejemplo, consiste en una serie de caballos ónticos, instantáneos y sucesivos, distribuidos uno a continuación del otro a lo largo de la curva espiriforme de la figura 48. Empero, lo que registra el registro óntico no es la función continua en sí, sino su término físico instantáneo. El proceso continuo, analógicamente a un camino, está implícito en el trayecto del caminante,
aunque solo observemos la serie de los caballos óntico-temporales, tal como lo percibe el aspecto logos. Tras esa exterioridad se infiere el proceso continuo, el camino realmente recorrido. En el artículo C definimos a la historia como la proyección continua de la cultura externa sobre el tiempo trascendente. De manera análoga, podemos definir a la historia natural del ente individual. La historia natural es la proyección de la serie óntico-temporal sobre la función continua del proceso evolutivo. Esta definición implica que la serie óntico-temporal obra como un revestimiento físico de la función continua, lo que revela su paralelismo y correlatividad. La función continua es el hilo temporal que subyace a lo largo de la serie óntico-temporal y sobre la cual ésta subsiste. Y cada punto del hilo temporal, cada instante del proceso arquetípico, está situado en el ser en sí del ente. Por eso el hilo temporal, la función continua, solo puede ser inferida a partir de la serie óntico-temporal que la reviste físicamente. La posibilidad que dispone el aspecto logos de inferir el hilo histórico, el sustrato temporal de la historia natural, se denomina principio de inferencia cardinal del aspecto logos del demiurgo. En verdad, el principio de inferencia cardinal solo permite inferir el extremo actual del hilo histórico, es decir, solo permite aprender con plenitud un instante del hilo histórico, el instante actual. Sin embargo, esta inferencia siempre va acompañada de una especie de intuición histórica que agrega el peso de la continuidad al instante histórico. Más adelante veremos que la facultad de registrar amplía el alcance cardinal del principio de inferencia, extendiéndose ordinalmente para todo instante del hilo histórico. El principio de inferencia cardinal tiene un complemento denominado principio de inducción cardinal del aspecto logos del demiurgo. Este principio se define del siguiente modo. Cuando el principio de inferencia cardinal ha posibilitado al aspecto logos inferir un instante histórico, el principio de inducción cardinal le permite a la vez inducir una imagen correspondiente al ente actual en tal instante. La imagen inducida será inmediatamente reproducida para la percepción del aspecto logos. El desarrollo dinámico del hilo temporal de la función continua, por otra parte, sucede según un modo particular de la ley de evolución propio de cada ente específico. Es la matriz funcional del designio quien determina la forma de la ley de evolución y conforma el proceso evolutivo. En resumen, el contenido del registro óntico consiste en la historia natural del ente. La facultad de registrar permite al aspecto logos reproducir y apercibir esta historia e inferir a través de ella la función continua del proceso evolutivo y la forma particular de la ley de evolución. El Virya despierto también dispone de la posibilidad de examinar el contenido del registro óntico. Podremos entender por qué el Virya despierto jamás emplea la posibilidad que dispone de consultar los registros ónticos, si basamos la explicación en el ejemplo de la figura 48, y luego generalizamos la conclusión para cualquier otro ente. Es evidente que si sobre la línea espiriforme de la función continua existe una serie óntico-temporal, el último término de dicha serie es el caballo óntico de la figura. Este caballo es el ente actual, y naturalmente en él ha de estar radicado el registro óntico. El contenido del registro, por supuesto, no es más que la serie óntico-temporal de caballos físicos cuya existencia real, en todo momento de su historia natural, es la causa del caballo óntico actual. Supongamos ahora que el aspecto logos, LD, se dispone a aprender al caballo óntico, para lo cual se sitúa en oposición al sentido de la corriente de conciencia. Esto es, el aspecto logos mira hacia el arquetipo caballo, hacia el plano arquetípico, observando el caballo óntico de frente al eje TT del tiempo trascendente. Entonces tiene frente a sí al ente actual, al último término de la serie óntico-temporal de ese caballo individual. Pero el aspecto logos quiere trascender el aspecto actual del caballo óntico y rever una parte de su historia natural. Para facilitar la explicación, convengamos en que el caballo óntico en el momento actual
tiene 1000 días de vida y que el aspecto logos pretende revisar los últimos 300 días. Sin dudas, para ello, deberá situarse en un punto del registro óntico, donde se encuentra registrado el día 700 de la vida del caballo óntico, es decir, deberá situarse en un punto de la serie óntico-temporal donde se encuentra la forma individual que el caballo presentaba en el día 700 de su vida. Con el fin de situarse en el día 700 de la vida del caballo, el aspecto logos dispone activamente de la facultad de registrar. La facultad de registrar ubicará el contenido némico del día 700 y lo reproducirá para su apercepción. A continuación, reproducirá también, en forma sucesiva, todas las formas individuales que el caballo ha presentado en todos los instantes de los últimos 300 días. Es decir, la facultad de registrar reproducirá un tramo de la serie óntico-temporal correspondiente a los últimos 300 días de su historia natural. De todo esto se desprende una pregunta obvia. ¿Cómo ubica la facultad de registrar el punto buscado? Es decir, ¿cómo llega hasta él? La pregunta apunta a destacar el hecho de que la facultad de registrar del aspecto logos parte, necesariamente, desde el ente actual para situarse en el registro del día 700. Pero si, para llegar hasta el día 700, la facultad de registrar fuese recorriendo el registro desde el ente actual, situado en el día 1000, pasando por la rememoración de los 300 días intermedios, resultarían reproducidos estos 300 días en forma inversa. El aspecto logos apercibiría, en ese caso, una procesión de formas individuales que narrarían la historia natural del caballo desde el presente hacia el pasado, es decir, en forma inversa a la evolución natural de la forma equina. El aspecto logos apercibiría así que el caballo involuciona y se desvaloriza frente a su vista, retrocediendo antinaturalmente hasta detenerse en el día 700. Desde luego, no es así como opera la facultad de registrar. Por el contrario, ella ubica a priori el día 700, antes de causar ninguna reproducción, y desde allí reproduce los últimos 300 días en el sentido del progreso evolutivo, mostrando al aspecto logos cómo se desarrolló realmente la historia natural de ese caballo individual. Hay que repetir, pues, ¿cómo ubica la facultad de registrar el punto buscado? ¿Cómo llega hasta él? Respuesta. Se vale del principio de inferencia ordinal de la facultad de registrar. Ya mencionamos el principio de inferencia cardinal, que permite al aspecto logos conocer la función continua del proceso evolutivo subyacente en la serie óntico-temporal. Este principio, en verdad, posibilita que el aspecto logos infiera el extremo actual del hilo histórico, el instante sobre el cual se asienta el momento del ente actual. El principio de inferencia ordinal es idéntico al principio cardinal, pero ampliado por la facultad de registrar, con la posibilidad de inferir todo punto del hilo histórico, además del instante actual. En base al principio ordinal, la facultad de registrar inferirá directamente el instante del hilo histórico, correspondiente al día 700 de la historia natural, y solo en ese instante notará la forma individual del ente, el caballo óntico, para su reproducción. Tal notación se debe a la actividad de un principio complementario del principio de inferencia ordinal, denominado principio de inducción ordinal de la facultad de registrar. El efecto de este principio puede definirse como sigue. A cada instante del hilo histórico inferido por la facultad de registrar, induce una imagen correspondiente de la serie óntico-temporal. Por la acción de este principio, el aspecto logos apercibirá, primeramente, la forma del caballo en el día 700 de su historia natural, y sucesivamente después, las restantes formas que completan la serie óntico-temporal hasta el ente actual. El principio de inferencia ordinal hace posible a la facultad de registrar la inferencia de cualquier punto del hilo temporal, y el principio de inducción ordinal, la inducción exacta de cualquier forma individual de la serie óntico-temporal o historia natural del ente. Pero como la inferencia es a priori de toda inducción, la rememoración del registro comienza siempre a desarrollarse desde el punto referido, en el sentido del progreso evolutivo hasta la actualidad del ente. Nos toca ahora responder a otra pregunta obvia.
Si el aspecto logos es capaz de ver la historia natural del ente, contenida en el registro óntico, ¿dónde tiene lugar esta visión? ¿Hacia dónde concentra su atención el demiurgo? Respuesta. Puesto que el registro óntico radica en el ente actual, no hay dudas que sobre la forma óntica actual, tendrá lugar la observación referida. Sin embargo, esta respuesta no nos aclara gran cosa y, por el contrario, nos plantea nuevos interrogantes. ¿Cómo se diferencia de la forma actual aquella que ha sido registrada por la facultad de registrar, si es necesario observarla sobre la forma actual? ¿Acaso se superpone a ella, etcétera? Para responder a estos y otros interrogantes semejantes, vamos a considerar nuevamente el ejemplo del caballo óntico de la figura 48. Vemos allí representado como una esfera central más oscura al caballo óntico, conformado actualmente por la matriz esencial del designio desplegado. Entre el caballo óntico y el arquetipo universal existe el nexo permanente que determina la función continua del progreso evolutivo, simbolizado por la función continua del progreso evolutivo, simbolizado por la curva helicoidal. Y en este momento es necesario recordar dos cosas. En primer lugar, que así como el modelo del designio desplegado facilita la observación gráfica de las matrices virtuales por correspondencia analógica, así también la curva helicoidal posibilita la visualización gráfica del proceso evolutivo del arquetipo caballo. Pero en realidad no debemos olvidarlo. Tanto las matrices virtuales y todo el plan del designio, así como la función continua del proceso evolutivo, están contenidas en la estructura del ente actual, es decir, en el caballo óntico. El caballo óntico actual individual es toda la realidad del caballo. No existe ninguna propiedad, ni óntica ni ontológica, que quede fuera de su entidad. Y en el seno de su entidad se sitúa en primer lugar el registro óntico que venimos mencionando. La figura 48, como otras semejantes, solo nos ayudan a imaginar por inducción analógica los procesos subyacentes tras la apariencia óntica. Pero no debemos olvidar que tales procesos pertenecen a la intimidad del ente, o cuando menos son propiedad inseparable de su forma. Todo cuanto pertenece al ente está en el ente mismo. La segunda cosa que hay que recordar es la siguiente. Sobre la función continua del proceso evolutivo, es decir, sobre el hilo histórico, existe una serie óntico-temporal de formas individuales, vale decir, una historia natural. Pues bien, en la figura 48 solo se ha representado la curva helicoidal que corresponde a la función continua del proceso evolutivo. Sobre ella nada hay que dé idea de la serie óntico-temporal, serie que constituye el contenido del registro óntico. Esta segunda observación nos indica que para continuar empleando el ejemplo del caballo óntico, debemos hacer ciertos agregados a la figura 48. La figura 63, en efecto, es una vista parcial de la figura 48, en la que solo se ha dibujado un segmento de la curva helicoidal, pero sobre ella se ha representado la serie óntico-temporal, es decir, el contenido del registro óntico. El arco de helicoide aparece allí compuesto por pequeños círculos. Son los instantes del hilo histórico. Sobre la función continua hay una sucesión de formas individuales del caballo óntico, representadas por círculos mayores, del mismo diámetro que el caballo óntico central. Es la serie óntico-temporal que integra el registro óntico. Es también la historia natural del caballo actual. Con la vista puesta en la figura 63, tengamos presente el ejemplo propuesto anteriormente. La facultad de registrar del aspecto logos, valiéndose del principio de inferencia ordinal, localiza el día 700 de la vida del caballo. En la curva helicoidal se ha señalado dicho punto inferido. Pero, en aquel instante del día 700, existía un caballo óntico, tal como se indica en la figura, el cual era un antecedente histórico del caballo actual. La forma de este caballo histórico es la que obtiene la facultad de registrar, tras su registro, con el principio de inducción ordinal, y la que se dispone a reproducir para la percepción del aspecto logos.
Llegamos así a las condiciones de la pregunta anterior. ¿A dónde ve el demiurgo esta reproducción del caballo histórico? ¿Hacia dónde concentra su atención? Cuya respuesta fue, en el ente actual, en el caballo óntico, porque todo lo que pertenece al ente está en el ente. Respuesta insatisfactoria que ahora, con ayuda de la figura 63, vamos a explicar con más detalle. Si ese es el instante histórico del día 700 de la vida del caballo óntico, inferido por la facultad de registrar A, B, es la imagen inducida sobre la forma individual del mismo caballo. Como vemos, la reproducción A', B' de la imagen inducida AB tiene lugar sobre la forma actual del caballo, en una región denominada pantalla óntica. Y queda aquí con mayor precisión respondida la pregunta anterior. El aspecto logos apercibe en la pantalla óntica del caballo actual la reproducción A', B' de la imagen inducida AB por la facultad de registrar de la forma individual del caballo en el día 700 de su vida. Naturalmente, la pantalla óntica está en el caballo actual, porque el registro óntico, con su contenido de historia natural, está subyacente en el caballo actual. Sobre esta pantalla óntica, la facultad de registrar reproduce las imágenes inducidas obtenidas al explorar el registro óntico. Tales imágenes inducidas, desde luego, reflejan formas individuales de la serie óntico-temporal y han sido inducidas como complemento de una inferencia a priori sobre los puntos de la función continua del progreso evolutivo. Con otras palabras, la facultad de registrar infiere un instante, un día del hilo histórico, y de inmediato induce una imagen correlativa, una forma individual presentada realmente en aquel momento de la historia natural del caballo. A continuación, reproduce tal imagen sobre la pantalla óntica del caballo actual, es decir, sobre la región del caballo hacia donde está concentrada la atención del aspecto logos del demiurgo. El aspecto logos apercibe esta imagen y puede determinar con su voluntad que la misma permanezca fija o que comience a desarrollarse la historia natural, progresiva de los últimos 300 días del caballo. En este último caso, una procesión de imágenes reproducidas se suceden sobre la pantalla óntica hasta completar la rememoración. Reparemos que, en este ejemplo de la figura 63, la pantalla óntica ha sido representada en forma perpendicular al eje TT del tiempo trascendente. Ello se debe a que el aspecto logos del demiurgo mira hacia el arquetipo caballo, hacia el plan arquetípico, observando el caballo óntico de frente al eje TT del tiempo trascendente. Así lo hace porque se dispone a aprender al caballo óntico, para lo cual se sitúa en oposición de la corriente de conciencia. Esto significa que el aspecto logos, en principio, percibe al caballo actual, y que en una segunda instancia determinada por su facultad de registrar, apercibe las imágenes de su historia natural reproducidas en el caballo actual, sobre su pantalla óntica. H. Conclusiones sobre el registro óntico. Con el ejemplo del caballo óntico de las figuras 48 y 63, ha quedado suficientemente aclarada la esencia y función del registro óntico para ese ente específico. Habría ahora que extender las conclusiones logradas al caso general de todo ente. Es lo que haremos en los siguientes comentarios. Primero, todo ente evolutivo registra su historia natural en un registro óntico que subyace y permanece en su entidad como propiedad esencial. Segundo, el aspecto logos del demiurgo dispone de una facultad de registrar, cuya actividad está regida por dos principios fundamentales: el principio de inferencia ordinal y el principio de inducción ordinal. Tercero, por la acción complementaria de ambos principios, la facultad de registrar es capaz de localizar la imagen correspondiente a cualquier momento pasado de la historia natural del ente. Cuarto, a cualquier imagen localizada en el registro óntico de un ente actual, la facultad de registrar la reproduce inmediatamente sobre la pantalla óntica del mismo ente actual. Quinto,
La pantalla óntica está en el lente actual y hacia ella dirige su atención el aspecto logos para percibir su historia natural. Sexto, la pantalla óntica no desaparece del lente actual después que el demiurgo ha quitado su atención de ella. Por el contrario, ella está siempre presente, exhibiendo una imagen fija. Es claro que si la atención del aspecto logos se ha retirado de la pantalla óntica de un ente actual, la imagen reproducida en ella debería haberse desvanecido. Ello no ocurre por el carácter estructural de la pantalla óntica, que le permite retener a la última imagen reproducida. Este efecto se comprenderá mejor si consideramos que la pantalla óntica no es un simple telón sobre el que proyectan las reproducciones, sino una barrera energética sobre la que se plasma con gran fidelidad las imágenes reproducidas. El poder de retención de la última imagen pertenece, pues, a la misma pantalla óntica, es decir, es independiente de la voluntad del aspecto logos. Y la persistencia fiel de esta imagen última es tal que nada consigue alterarla, ni aun el permanente devenir del lente actual en el que esté impresa, salvo una nueva exploración del registro óntico por la facultad de registrar. Por esta característica de persistir inalterable sobre la pantalla óntica del lente, la sabiduría hiperbórea considera alegóricamente que la imagen fija constituye la tapa del registro óntico, o con otras palabras, que la imagen es un signo que tapa el registro óntico. De aquí que, séptimo, la imagen fija que presenta la pantalla óntica de todo ente se denomina tapa signo del registro óntico. Ver figura 63. Y exploración del registro óntico. Naturalmente, el procedimiento empleado por los virias despiertos para acceder al registro óntico de algún ente, si tal cosa fuese inevitablemente necesaria, para favorecer los objetivos de su estrategia de liberación, consiste en ubicar sobre éste su tapasigno. A partir de allí se dispone de la posibilidad efectiva de revisar el registro en toda su extensión. Sin embargo, como ya se advirtió en F, ello puede ocasionar nefastas consecuencias si no se toman las precauciones adecuadas. Un registro óntico solo puede destaparse sin peligro por medio de la técnica de resignación rúnica paso a paso. Empero, es básico que el éxito de una táctica defensiva será tanto más probable cuanto mejor se haya comprendido la naturaleza del peligro al que debe oponerse. Por eso, antes de describir la resignación paso a paso, vamos a advertir sobre la naturaleza del peligro. El peligro procede principalmente de que, durante la observación de las imágenes registradas, se produzca accidentalmente la inferencia del hilo histórico, es decir, de la función continua del proceso evolutivo. En ese caso, el viria despierto quedaría en contacto psíquico con el ser en sí del ente, y desde luego con el arquetipo universal, sometido a la presión de su impulso entelequial. Es decir, aquello que para la facultad de registrar del demiurgo fundamenta el modo de localizar las formas individuales registradas, el principio de inferencia ordinal, representa para el viria despierto un peligro de captura y fagocitación psíquica. Desde luego, no hay que exagerar el peligro de captura, puesto que solo alcanza al sujeto consciente. Pero si el viria no ha aislado convenientemente su yo perdido con la primera iniciación hiperbórea, y éste se encuentra en alguna medida contaminado de tiempo inmanente, la captura del sujeto consciente puede sumir al yo perdido en un profundo estado hipnótico, en una ilusión que neutralice todo el trabajo previo de orientación estratégica. Para que la imagen de un ente exterior resulte inteligible y la forma observada en el registro lo es, tiene que trascender la esfera sensorial, ser interpretada por la razón y conceptualizada por el sujeto cultural en el contexto adecuado de un lenguaje horizontal. Entonces, una representación consciente emergerá frente al sujeto consciente y al yo perdido sumido en él, y mostrará una configuración arquetípica interior de la forma exterior, es decir, de la forma individual registrada en el registro óntico. Quedan así en contacto sémico identificadas arquetípicamente la forma exterior y la forma interior. El viria despierto, al revisar el registro,
debe operar de manera inversa al modo operativo de la facultad de registrar del demiurgo. Vale decir, mientras la facultad de registrar infiere un instante del hilo histórico y luego induce una imagen correlativa, una forma individual de la serie óntico-temporal, el viria despierto debe observar las formas individuales, evitando toda inferencia del hilo histórico que las sostiene. Inversamente a la operación de la facultad de registrar, el viria revisará en toda su extensión, si ello es necesario, la serie óntico-temporal, la historia natural del ente, pero evitando cuidadosamente inferir ni siquiera un instante del hilo histórico. ¿Por qué? Respuesta: porque tal instante no es otra cosa que un punto de la función continua del progreso evolutivo, es decir, un punto indiscernible del ente, un punto en el que se encuentra Yod, el ojo de Abraxas. El peligro consiste en que el contacto sémico entre la forma exterior y la forma interior transfiera al interior el Yod de la forma exterior. Entonces quedaría efectivamente establecido un nexo metafísico entre el arquetipo invertido interior y el arquetipo universal, recibiendo aquel toda la potencia que impulsa la evolución del ente exterior, y siendo impulsado también a desplegarse internamente en un proceso entelequial. La imagen interior, que representa la forma observada en el registro óntico, se convertirá así en un mito interior, y su representación consciente, el símbolo sagrado, no tardará en capturar al sujeto consciente. En ese caso, el yo no se enfrentará simplemente a un mito, con todo el peligro que esto implica, sino al mismo demiurgo, quien a través del arquetipo intentará dominarlo y neutralizar todo futuro intento de explorar los registros ónticos. La segunda intención del demiurgo, empero, resultará inoperante contra el viria despierto, si éste ha aislado su yo en un arquémon interior, fundamentalmente si su yo perdido ha sido resignado con la sagrada runa tirodal. Esta resignación y aislamiento del yo constituye el misterio de la primera iniciación hiperbórea, y su aproximación será tratada en un inciso posterior. Aquí solo vamos a destacar que un iniciado hiperbóreo jamás correrá el riesgo de explorar los registros ónticos a menos que ello sea imprescindible para los fines de la estrategia de liberación. Por cualquier otro motivo, por ejemplo, por mera curiosidad, la exploración de los registros ónticos implica un peligro real y su riesgo, un riesgo inútil. Claro que en el caso de que correr tal riesgo fuese considerado necesario, el viria despierto dispone de la técnica de resignación paso a paso, para reducir al mínimo el peligro de captura arquetípica psicoidea. Tal técnica consiste en emplear el arma del viria despierto, la runa Gibur, como espada de botán, para destapar el registro óntico y recorrer paso a paso las sucesivas formas individuales de la serie óntico-temporal. La operación comienza con la tapasigno del registro óntico del ente, a la cual se desplaza con un golpe de la espada de botán en un sentido o en otro de la serie óntico-temporal, es decir, en sentido evolutivo o en sentido involutivo. A partir del primer movimiento, la espada de botán ha de actuar como cricket, movida por la diestra mano del iniciado hiperbóreo, resignando paso a paso cada imagen observada en la pantalla óntica. Hay que tener presente que un solo error, una sola imagen que se zafe de la resignación por distracción del observador, supone en primer plano la inferencia de un instante correlativo del hilo histórico, y con ello la terrible revelación del Yod, el enfrentamiento directo con el ojo de Abraxas. J. Registro óntico del Pasú. En tanto que ente evolutivo, en el Pasú, en el microcosmos, subyace un registro óntico con su historia natural. Pero en este caso hay que tener en cuenta que el Pasú es un ente diferente a todos los restantes entes específicos del macrocosmos, ya que su designio incluye el plan de todos ellos. El microcosmos es una copia invertida del macrocosmos, y su designio un plan que contiene a todos los planes de los entes exteriores. A diferencia de todo otro ente exterior, cuya evolución se realiza en un proceso arquetípico que sucede en el tiempo trascendente,
El pasú posee un sujeto consciente, cuya esencia consiste en tiempo inmanente, un tiempo que transcurre transversalmente al sentido del tiempo trascendente, un tiempo para el cual el tiempo trascendente es anisótropo. Si el pasú aún no ha alcanzado la autonomía óntica, si es un microcosmos potencial, caso que tratamos aquí, su sujeto anímico comparte dos esencias temporales. El sujeto racional y el sujeto cultural suceden en el tiempo trascendente, en tanto que el sujeto consciente es puro tiempo inmanente. La consecuencia de esta doble temporalidad es que, salvo la memoria de sí mismo, es decir, la capacidad de la estructura del esquema de sí mismo, donde se manifiesta el sujeto consciente, las restantes memorias microcósmicas existen en el tiempo trascendente, por ejemplo, la memoria arquetípica y la memoria cultural. Pues bien, la sabiduría hiperbórea afirma que el registro óntico del pasú es idéntico a la capacidad total de su estructura microcósmica, salvo la memoria de sí mismo. Vale decir que el registro óntico del pasú integra, entre otras, a la memoria arquetípica y a la memoria cultural, pues éstas existen en el tiempo trascendente, pero no incluye a la memoria de sí mismo que existe en el tiempo inmanente. Todo registro óntico cumple la función primordial de revelar la historia natural del ente al aspecto logos del demiurgo, quien dispone para tal la percepción de la facultad de registrar. Para percibir el contenido de un registro, el aspecto logos, ante todo, se sitúa en oposición al tiempo trascendente y comienza por percibir el ente actual e inferir por el principio de inferencia cardinal, el extremo actual del hilo histórico. Es entonces cuando la facultad de registrar, siguiendo el hilo histórico, infiere un instante determinado de la historia natural del ente e induce la imagen correlativa de la forma individual, que será reproducida en la pantalla óntica. Ahora bien, cuando el ente observado por el demiurgo es un pasú, la exploración del registro óntico solo puede comprender a aquellas memorias que existen en el tiempo trascendente, puesto que la percepción del ente se realiza por oposición a este tiempo, el cual es anisótropo para todo otro tiempo transversal. Esto no significa que el demiurgo no pueda conocer, si lo desea, la historia de sí mismo del pasú, es decir, la estructura de la esfera de conciencia. Solo quiere decir que el aspecto logos no puede hacerlo, su facultad de registrar no puede entrar en el esquema de sí mismo, porque éste existe en el tiempo inmanente. Pero si el demiurgo desea revisar la historia de sí mismo del pasú, no tiene más que desplazarse por el hilo de conciencia del pasú desde el arquetipo Manú, es decir, por el camino de Helix. Claro que entonces no lo hará en oposición, sino en el sentido del tiempo inmanente, desde el arquetipo Manú hasta el microcosmos potencial del pasú en su actualidad relativa. Si imaginamos esta trayectoria observando la figura 56, comprobamos que la misma tiene sentido evolutivo, es decir, que el arquetipo Manú no tiene necesidad, como el aspecto logos, de disponer de una facultad de registrar que localice una imagen inducida para, a partir de ella, a percibir el desarrollo de la historia en sentido evolutivo. Al arquetipo Manú le basta con desplazarse por el camino de Helix para revisar toda la historia de sí mismo del pasú, la historia individual registrada por su conciencia inmanente. Desde luego que en este caso no haya percepción sino revisión de la historia, puesto que en ningún momento ocurre reproducción alguna de imágenes. Tampoco hay inducción. Simplemente es como si el demiurgo acompañara a gran velocidad el flujo de tiempo inmanente de la conciencia del pasú, vivenciando o reviviendo a su paso su historia de sí mismo, revisando y reconociendo lo acontecido. En un trayecto semejante por el camino de Helix, el demiurgo solo puede detenerse en el extremo actual del ente, en una especie de pantalla óntica inversa, una pantalla óntica que solo puede ser vista desde la interioridad del ente, a diferencia de los entes percibidos por el aspecto logos, cuyas pantallas ónticas se encuentran en su exterioridad. ¿Y qué ve el demiurgo como término del camino de Helix en la pantalla óntica interna que se encuentra en el extremo actual del hilo de conciencia? Respuesta: el símbolo sagrado del pasú.
Por eso en la figura 56 se ha titulado tapasigno del registro óntico al signo espiral, que constituye el centro de referencia de sí mismo, el verdadero extremo actual del hilo de conciencia al que el pasú solo puede apercibir en un supremo acto de reflexión sobre sí mismo. Mucho más frecuente es que el pasú proyecte este símbolo en el mundo exterior, expresado como signo espiral o como fórmula energética, o constelándolo a través de la óptica en el mundo microscópico o en el cielo astronómico, etc. Dejemos por el momento el demiurgo y consideremos al pasú su reflejo individual. Es fácil demostrar, a la luz de lo expuesto, que su facultad de recordar se basa en principios análogos a los que fundamentan la facultad de registrar del aspecto logos. El hilo de conciencia del pasú, en efecto, es análogo al hilo histórico de un ente cualquiera, porque ambos son funciones continuas del proceso evolutivo de sus respectivos arquetipos. Cuando el aspecto logos se sitúa en oposición al hilo histórico para aprender un ente, ello es análogo a cuando el sujeto consciente se sitúa en oposición al hilo de conciencia, es decir, en SPE, sujeto en presente extensivo, para aprender un símbolo emergente. Comparemos ahora el acto de apercepción que el aspecto logos realiza al explorar un registro óntico y reproducir la imagen de una forma individual, con la apercepción que el sujeto consciente realiza al explorar una memoria microcósmica y reproducir el recuerdo de un sistema subsistente. El principio de inferencia ordinal de la facultad de registrar permite al aspecto logos remontar el hilo histórico e inferir el instante exacto que corresponde al suceso de la historia natural buscado. Un principio análogo de inferencia ordinal de la facultad de recordar permite al sujeto consciente remontar el hilo de conciencia e inferir el instante exacto que corresponde al recuerdo buscado. El principio de inducción ordinal de la facultad de registrar permite al aspecto logos inducir una imagen correlativa con el instante inferido. Tal imagen, que representa una forma individual de la serie óntico-temporal, es reproducida sobre la pantalla óntica para la percepción del aspecto logos. Un principio análogo de inducción ordinal de la facultad de recordar permite al sujeto consciente inducir una imagen correlativa con el instante inferido. Tal inducción la realiza, según hemos visto en el caso de la memoria cultural, el sujeto cultural, quien responde al acto reflexivo del sujeto consciente, reproduciendo una imagen o recuerdo del contenido némico estructural, y esa reproducción emerge en la esfera de luz para la percepción del sujeto consciente. Ya fue adelantado en D. Recuerdo es la reproducción de un sistema subsistente, bajo la extensión del concepto memoria y su apercepción subjetiva. El recuerdo es así análogo a una forma individual de la serie óntico-temporal que constituye la historia natural de un ente. Puede suponerse entonces, alegóricamente, que los recuerdos contenidos en una memoria microcósmica están distribuidos en una serie mnemotemporal, a pesar de lo cual están también estructurados, lo que solo puede ocurrir si tal serie tiene forma helicoidal y permite a cada recuerdo sucesivo mantener enlaces con otros recuerdos, de forma semejante a la estructura química de los ácidos nucleidos. No olvidemos que los recuerdos son sistemas subsistentes, del tipo descripto y representado en la figura 13. K. Sectores innatos del registro óntico del pasú. Ha quedado en claro que, salvo la estructura de sí mismo, subsiste en el tiempo inmanente. La restante capacidad de la estructura microcósmica constituye el registro óntico del pasú. Así, fuera de las memorias arquetípicas y cultural, que solo forman parte de la estructura psíquica, existen en el microcosmos otras memorias estructurales, cuya capacidad integra una serie de sectores del registro óntico del pasú. Estos sectores no pueden ser explorados habitualmente por el sujeto anímico, como las memorias arquetípicas y cultural, debido a la potencia pasiva de sus nudos y enlaces que impide la representación racional o consciente de sus contenidos, y su referencia para emerger en la esfera de luz. Recordemos que es la potencia activa de los sistemas subsistentes la que refiere su réplica sémica hacia la esfera de luz,
y por eso ésta resulta energéticamente dirigida hacia el sujeto consciente. El origen de la absoluta pasividad potencial de tales memorias radica en su carácter hereditario, pero la causa de que permanezcan durante toda la vida del pasú invisible para el sujeto anímico hay que atribuirla a la secuencia jerárquica con la que el sujeto anímico se manifiesta en la estructura psíquica y a la involución del sujeto en sí mismo, que tiene lugar previamente a la encarnación del alma y que causa el olvido parcial de los recuerdos innatos, tal como fue explicado en el artículo E. A las secciones de la estructura microcósmica que contiene los esquemas de sí mismo anteriores, la sabiduría hiperbórea las denomina sectores innatos del registro óntico del pasú. El contenido de los sectores innatos no solo permanece habitualmente invisible para el sujeto anímico del pasú, sino que debe permanecer así hasta que éste alcance autonomía óntica, pues como dijimos en el citado artículo, en cada microcosmos vivo, el sujeto pensante jamás rememora naturalmente ningún recuerdo de una vida anterior. Ello no ocurre porque el procedimiento dispuesto por el demiurgo para la transmigración de las almas impone a éstas durante el periodo de desencarnación una involución del sujeto en sí mismo, que produce la amnesia mencionada. El sujeto involuciona cuando se desconcentra temporalmente, es decir, cuando su momento presente se expande en sí mismo y abarca la historia en una sola mirada, hecho que se confirma por los conocidos relatos de quienes han resucitado, luego de pasar por la muerte clínica, y han visto todo lo vivido en un solo instante. La involución del sujeto, en el sentido expuesto, es necesaria para que el alma pueda ofrecer un nuevo sujeto al microcosmos, en el que va a encarnar. El alma, luego de la involución del sujeto anterior, se presenta ante el microcosmos con otro aspecto, un aspecto no subjetivo, que requiere de toda la secuencia jerárquica para desarrollarse y repetir el ciclo evolutivo de la vida y de la muerte. Pero, a todo esto, ¿qué ha sido del esquema de sí mismo anterior, ese en el que el sujeto involuciona hasta abarcar toda la historia en una sola mirada? ¿No era acaso necesario su concurso para cumplir el objetivo microcósmico de la finalidad, para asegurar el progreso individual del pasú? En realidad no se prescinde en cada encarnación de ninguno de los esquemas de sí mismo anteriores, pues los mismos están irreversiblemente asimilados en el alma. Lo que ocurre es que al no estar animados por ningún sujeto, los esquemas de sí mismo anteriores se sitúan en lugares diferentes del microcosmos, al que ocupa el sujeto racional. Con otras palabras, el sujeto racional, primera manifestación del alma, opera desde la memoria arquetípica o cerebro, pero el alma, aparte del sujeto, está difundida como un cuerpo doble en todo el microcosmos. Por lo tanto, los esquemas de sí mismo anteriores que permanecen ajenos al sujeto van a corresponder con otras partes del sistema nervioso fuera del cerebro. Es decir, los esquemas de sí mismo anteriores están localizados en distintas partes del cuerpo del pasú, con excepción de las estructuras estudiadas hasta aquí: memoria arquetípica, estructura cultural y esquema de sí mismo. Y según comprobamos ahora, estos esquemas de sí mismo anteriores están contenidos en los sectores innatos del registro óntico del pasú. En todos los microcosmos, los sectores innatos equivalentes presentan una tapa signo permanente, semejante y de diseño característico. Tales tapasignos han sido comparadas alegóricamente en las distintas tradiciones esotéricas con flores, lotos, vórtices de energía, centros, etc. Pero la sabiduría hiperbórea mantiene la antigua denominación indoaria de chakra. Los chakras son, pues, las tapasignos permanentes de los sectores innatos del registro óntico del pasú. Detrás de cada chakra hay siempre un sector innato, pero como estas secciones son prerracionales, es decir, quedan fuera de la secuencia jerárquica del sujeto anímico, la reproducción de sus contenidos solo es posible, naturalmente, para la facultad de registrar del aspecto logos. Para el sujeto anímico ello no solo es antinatural, sino sumamente peligroso. Pero eso ya fue adelantado en el mencionado artículo. Estos centros o chakras, que contienen esquemas de sí mismo anteriores, se hallan difundidos por miles en el cuerpo humano. Allí están los recuerdos innatos, las memorias de las vidas anteriores,
contribuyendo desde la complexión del alma a perfeccionar el microcosmos viviente. En la alegoría del fanal, ver figura 26, podemos establecer una correspondencia analógica con los esquemas de sí mismo anteriores, efectuando pequeñas perforaciones en la lámina con la ventana central. Las perforaciones rodean, por ejemplo, a la ventana por la que fluye el haz de luz análogo al sujeto racional. Si los rayos de luz que brillan por las perforaciones son análogos a los chakras, es evidente que tales centros de memoria innata son no racionales, vale decir, su contenido es irracional. Por eso cuando las prácticas de yoga se realizan con ignorancia, cuando el sadhaka localiza el sujeto sobre un chakra, invirtiendo anormalmente el sentido de la secuencia jerárquica, se corre el grave peligro de que el sujeto anime por accidente un esquema de sí mismo anterior y de que éste tome el control del microcosmos. Entonces, desde ese centro inferior, el microcosmos es irracionalizado y sobreviene la locura. Ya advertimos en el artículo D el sentido que hay que atribuir a la irracionalidad de los sectores innatos del registro óntico del pasú. Se trata de memorias que quedan fuera de la secuencia jerárquica del sujeto anímico, es decir, que son prerracionales. Por lo tanto, sus contenidos deben considerarse irracionales, solo en el sentido de que son anteriores al sujeto racional, es decir, no racionalizables por éste. No obstante esto, el virya despierto puede, en caso de necesidad, explorar los sectores innatos de su microcosmos o de otro microcosmos cualquiera, practicando la resignación paso a paso con la runa Gibur, como espada de botán. Pero en ese caso deberá extremar el cuidado, porque cada imagen reproducida será entonces también semejante a una fantasía, y habrá de ser racionalizada para que adquiera significado ante el sujeto consciente. Con otras palabras, los contenidos de los sectores innatos para la percepción del sujeto anímico reúnen las cualidades de la fantasía y del recuerdo a la vez. Primero, la imagen reproducida es semejante a una fantasía y debe ser racionalizada, y luego recién, cuando ha sido interpretada por el sujeto racional y enmascarada sémicamente por la actividad del sujeto cultural, se revela como recuerdo innato, es decir, es notada bajo la extensión del concepto memoria innata. La percepción toma entonces el carácter inequívoco de una reminiscencia, de otra vida, de recuerdo anterior, etc. Vale decir, la percepción de un contenido del sector innato no puede ser referida de ninguna manera a hechos o sucesos de la vida actual de ese microcosmos en el que actúa el sujeto evocador. Corresponden, aunque las consecuencias de ellos sean manifiestamente irracionales para el sujeto anímico, a esquemas de sí mismo anteriores, a historias naturales de la evolución de otros microcosmos, que sin embargo alguna vez han sido animados por sí mismo y cuyos recuerdos se conservan en este microcosmos particular. El motivo de que existan tales contenidos en los sectores innatos se debe a que, como se dijo en el párrafo citado, contribuyen desde la complexión del alma a perfeccionar el microcosmos viviente. Los esquemas de sí mismo anteriores representan así un registro de fases evolutivas precedentes que determinan el grado de perfección actual de la estructura microcósmica, la forma de este microcosmos particular. En rigor, los esquemas de sí mismo anteriores constituyen una extensión metafísica de la serie óntico-temporal, de formas individuales de este microcosmos particular. En el extremo original de la mente óntico-temporal, es decir, cuando se registra el nacimiento del microcosmos actual, existe un esquema de sí mismo anterior que se continúa con otro precedente y este con otro, y así sucesivamente hasta ascender al arquetipo Manú sobre la función continua del progreso evolutivo. El hilo de conciencia, hilo histórico según se ve en la figura 56 del camino Hélix, sería, si se considerasen todos los esquemas de sí mismo anteriores en los que ha evolucionado la mónada para llegar desde átomo gravis hasta la matriz funcional del designio pasú, pasando por los reinos vegetales y animal, semejante a una superserie óntico-temporal filogenética, una serie cuyos miembros son esquemas de sí mismo, desde el más primitivo hasta el más evolucionado o actual.
Y esto muestra claramente los alcances del ejemplo de la figura 56 como representación de un pasú óntico. Tal ejemplo solo exhibe un esquema evolutivo de la superserie de esquemas de sí mismo que han conducido, a través de millones de años de tiempo trascendente, hasta el microcosmos potencial del pasú, es decir, hasta este microcosmos particular. Por eso, como todo lo que pertenece al ente debe estar en el ente mismo, la superserie de esquemas de sí mismo anteriores está en realidad contenida en los sectores innatos del registro óntico del pasú. Y los sectores innatos presentan, como ya se dijo, una tapasigno permanente y característica denominada chakra. Para comprender qué significan los chakras, por qué permanecen siempre fijos e inmutables como tapasigno de los sectores innatos, es necesario considerar el microcosmos desde el punto de vista energético e incluir en la explicación el concepto de Kundalini o logos microcósmico. Esto lo veremos en el siguiente inciso.